El Papa Francisco falleció este lunes en Roma a la edad de 88 años. Jorge Mario Bergoglio, pontífice desde el 13 de marzo del 2013, sucedió a Benedicto XVI y se convirtió en el primer papa latinoamericano, argentino y jesuita. Francisco promovió una iglesia más cercana a los pobres, denunciando las desigualdades y el descarte social, impulsó reformas en la curia, abordó la crisis de los abusos sexuales dentro de la iglesia y defendió la necesidad de una mayor transparencia en el seno del Vaticano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 19 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso, nieblas, neblinas, los vientos soplando del sector este al norte entre 10 a 20 kilómetros por hora, periodos de variable, dice Inumet, que anuncia una máxima temperatura de 20 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, un mediodía precioso, soleado, Juncal entre Cerrito y 25 de mayo hay un corte total hasta las 17 horas. Convención entre Soriano y San José, otro corte también hasta las 17 horas. Y en Defensa entre Nueva Palmira y Martín García, otro corte total hasta las 19 horas. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El presidente de la República, Yamandu Orsi, destacó que el Papa Francisco dejó una huella nítida y un camino a seguir. En un saludo a través de su cuenta de X, el mandatario destacó que el Papa se fue quizás en el momento en el que el mundo más lo necesitaba. Hombre de fe y compromiso, subrayó Orsi. El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dijo que la muerte del Papa Francisco es una gran pérdida para la Iglesia y anunció que el próximo miércoles a la hora 17 en la Catedral Metropolitana, los obispos de Uruguay celebrarán la Santa Misa de funeral para el eterno descanso del pontífice. El Ministerio de Defensa sancionó con arresto a rigor al comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, y a otros altos oficiales de la cúpula de esa fuerza por irregularidades detectadas en la adquisición de 2 patrulleras oceánicas durante la anterior administración. La candidata a la Intendencia de San José por el Frente Amplio, María Noel Bataglino, se reunió esta mañana con la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, para intercambiar sobre las prioridades de la movilidad metropolitana en una posible gestión frente amplista de San José. A 51 años del asesinato de Diana Maidanik, Laura Racio y Silvia Reyes, conocidas como las Muchachas de Abril, se realizará desde la hora 18 un acto en el sitio donde fueron víctimas de un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía en 1974, a 10 meses de consumado el golpe de Estado. Se realizó este domingo la ceremonia de clausura de la 98ª Semana Criolla, que contó con la participación del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, quien destacó los más de 200.000 visitantes que participaron de la fiesta. El Papa Francisco, primer sumo pontífice latinoamericano, muy popular entre los fieles de todo el mundo, pero enfrentado a una feroz oposición en su reforma de la Iglesia Católica, falleció este lunes a los 88 años tras una prolongada convalecencia por una congestión y otros problemas de salud. Hoy a las 7:35 de la mañana, hora de Roma, el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Romana Iglesia, realizaba el anuncio oficial. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. La noticia fue anunciada a través de un video por el cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell, quien ocupará el cargo de forma interina hasta que se elija un nuevo papa. La muerte de Francisco, cuya causa final aún no está establecida, se produjo horas después de que este domingo, y todavía convaleciente, apareciera en el balcón de la Basílica de San Pedro y con una débil voz deseara una feliz Pascua a los miles de fieles allí congregados. Posteriormente, de manera sorpresiva, recorrió la Plaza de San Pedro a bordo del papamóvil para saludar a las personas en la que sería su última aparición en público. El viernes 14 de febrero de este año, Francisco ingresó en el Hospital Gemelli de Roma, aquejado de una bronquitis que le provocaba graves dificultades respiratorias, donde le diagnosticaron una neumonía en ambos pulmones que requirió intenso tratamiento médico, aunque finalmente salió el 23 de marzo. El fallecimiento del Papa dará inicio a una serie de actos protocolares, dictados por la tradición y regidos por normas muy precisas, donde se prevén 9 días de exequias y un plazo de entre 15 y 20 días
para organizar un cónclave con cerca de 130 cardenales electores para elegir a un sucesor. Durante su pontificado, el primer papa jesuita y latinoamericano de la historia se implicó sin descanso en la defensa de los migrantes, el medio ambiente y la justicia social, sin poner en entredicho las posiciones de la Iglesia en temas como el aborto o el celibato de los curas. El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dijo que la muerte del Papa Francisco es una gran pérdida para la Iglesia y anunció que el próximo miércoles a la hora 17 en la Catedral Metropolitana los obispos de Uruguay van a celebrar la Santa Misa de funeral para el eterno descanso del pontífice. Sturla, quien viajará a Roma este jueves para participar del cónclave de elección del nuevo Papa, destacó que uno de los legados de Francisco fue poner en el centro del mensaje de la Iglesia a los pobres y tener un corazón que se vivía, dijo, por los que sufren. El Señor lo llamó, nosotros esto lo vivimos desde nuestra fe, es lunes de Pascua, que para los cristianos toda esta semana se celebra lo que se llama la octava de Pascua, es decir, cada día es Pascua. O sea, podemos decir que el Señor resucitado lo ha llamado así para darle el premio eterno. Nosotros lo vimos obviamente desde la fe y también con el sentido que tiene un papa latinoamericano, un papa rioplatense, un papa que tomaba mate, un papa que le gustaba el fútbol, y aunque estas cosas parezcan detalles, hacía que lo sintiéramos tan cerca, tan vecino, tan hermano nuestro. Para la Iglesia es una gran pérdida y el Papa en estos años ha marcado algunos rumbos que creo que se mantendrán sin duda, al mismo tiempo que, bueno, el nuevo Papa que será electo después marcará también su propia impronta, pero en esta continuidad que la Iglesia Católica tiene a lo largo de su historia. Nosotros el miércoles 23 a las 17 horas en la Catedral Metropolitana, los obispos del Uruguay, celebraremos la Santa Misa de funeral por el eterno descanso del Papa Francisco. Sturla explicó el proceso que se abre ahora para la elección del nuevo Papa y consultado sobre la posibilidad de ser electo como nuevo pontífice, dijo que eso sería muy difícil porque hay cardenales con una preparación y trayectoria muy importante. El tema ahora es ya para mañana, está convocada la primera Congregación General de Cardenales, es decir, a partir de mañana los cardenales en este tiempo de interreño, digamos, en este tiempo de espera de la elección del Papa, tienen la misión de, digamos, tomar decisiones en lo que se llama sede vacante. Pero hay un cardenal, que es el cardenal Camarlengo, que nombre raro nos resulta, de la Santa Romana Iglesia, y un cardenal decano del Colegio Cardenalicio. Esas dos figuras son las que en este momento tienen, digamos así, un particular empeño. El cardenal Camarlengo sería como una especie de gobernador interino de la Santa Sede, no puede tomar ninguna decisión que haga a la Iglesia Universal, y el cardenal decano es el que dirige las reuniones, etcétera, de los cardenales que se van sucediendo a partir de mañana, con los cardenales presentes en Roma, obviamente, y después que estemos todos los cardenales presentes, ya ahí comenzará el proceso previo al cónclave. El cónclave, recordemos, es sí una reunión de cardenales, cónclave, con llave, es decir, cerrada, entre comillas, que tiene como misión elegir al nuevo Papa. El gobierno se pronunció hace algunos minutos sobre la muerte del Papa Francisco y de esto nos va a hablar nuestro periodista Federico Jurkovic. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía para ti. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía, exactamente. Estamos aquí en la sala de prensa de Torre Ejecutiva. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Ludwetkin, leyó una declaración con la posición del gobierno uruguayo ante esta noticia que está circulando en el mundo y generando todo tipo
de reflexiones por la figura que representaba el Papa Francisco, incluso en Uruguay, un Estado laico, todo lo que generó, más allá de la comunidad de fieles católicos que los hay también aquí, pero repercusiones desde todos los ámbitos. En ese sentido, Lubetkin destacó las palabras que leíamos en portada del presidente Orsi sobre la pérdida del Papa Francisco en este momento donde la humanidad más lo precisaba por su propia conducción de la Iglesia Católica. También repasó lo que había publicado en redes sociales la presidenta de la Asamblea General y vicepresidenta Carolina Cose, y después dio lectura entonces al posicionamiento del gobierno uruguayo, lamentando obviamente el fallecimiento del Papa Francisco, recordando los vínculos que tiene el Papa con Uruguay y con la región. Recordemos que Francisco recibió tanto a José Mujica y a Tabaré Vázquez en su etapa como presidente, y si bien no visitó Uruguay y sí los países limítrofes durante su mandato, no lo hizo porque venir a Uruguay y no ir a Argentina tan cerquita le generaba complicaciones, digamos, en el barrio. Rosina, Mario Lubetkin también anunció que viajará una delegación que probablemente sea encabezada por él. Hoy de tarde se darán más detalles oficialmente, eso se dijo al terminar la conferencia de prensa. Se decretará día de duelo, el día del sepelio, como se hace habitualmente o como se hizo tradicionalmente aquí en Uruguay. Y también Lubetkin repasaba algunas de las frases de la homilía y del concepto de la gestión del Papa Francisco en la Iglesia Católica de esta manera. Ustedes todos saben la cercanía que el Santo Padre tuvo aquí en América Latina y en el Río de la Plata. Se declaraba rioplatense y, por cierto, y lo dijo en más de una oportunidad, amante de los uruguayos. Fue un hombre de paz, como todos sabemos, y como lo están declarando en estas horas todos los principales líderes políticos y religiosos de todo el mundo, desde los conflictos en Medio Oriente a Ucrania. Y en efecto, siempre cerca de los más vulnerables, más allá del fuerte liderazgo. Hay dos grandes obras que quedarán para adelante como elementos de reflexión, más allá de cualquier pensamiento religioso, sino que tiene que ver con nosotros seres humanos, que es su obra sobre el Laudato Si, para cuidar nuestra casa común del mundo, y su obra de Hermanos Todos para intentar crear un mundo mucho menos fragmentado del que vivimos actualmente. Irá muy probablemente una delegación oficial de Uruguay, como ha sido la tradición cuando el fallecimiento de otros papas en el pasado, en este caso probablemente liderado por el canciller, y también siguiendo la tradición de nuestro país, cuando han sucedido situaciones parecidas, el presidente declarará duelo oficial el día del sepelio. Bien, hasta aquí entonces lo que decía el canciller Mario Lubetkin. También leyó parte de la homilía que se leyó en nombre del Papa Francisco ayer en la Plaza San Pedro, en el Vaticano. Habló de la felicidad de vivir, pero que esa felicidad no implica que todo sea lineal y fácil, sino que vivir implica sacrificios. Para cerrar, Rosina, recordar que el Papa Francisco, entre todas las cosas por las cuales será recordada, aquí en Uruguay, a partir del año 2016, cuando el presidente Tabaré Vázquez le solicitó información sobre los detenidos desaparecidos, desclasificó los archivos que había en el Vaticano, y eso se concretó, se terminó de concretar en enero del año de 2020. Con ese dato histórico entonces cerramos este móvil, Rosina. Muy bien, muchas gracias, Federico. Y el sociólogo especializado en religión, Néstor da Costa, dijo a MBD Noticias hoy que murió un papa que intentó cambiar a la Iglesia y que se preocupó más por los más débiles que por la institución. Da Costa valoró también al Papa Francisco porque a su entender abrió la puerta para que las mujeres pudieran ocupar otros roles en la Iglesia. Murió un papa que intentó cambiar la Iglesia, que intentó ponerla un poco al día de lo que estaba atrasada, que se preocupó mucho más por las personas, los débiles, los pobres, que por la institución y sus reglas,
que empezó a limpiar la iglesia de los asuntos de pederastia en forma amplia y que a nivel mundial quizá era el único líder que mantenía posturas humanistas en términos de la guerra, de lo que sucede entre Israel y Gaza y de las atrocidades del gobierno Trump. Creo que es la única voz internacional que quedaba que tenía reparos, aunque los hacía muy prudentemente porque también jugaban en el mundo diplomático, pero creo que cambió muchas cosas. Abrió la puerta para otros roles de las mujeres en la iglesia. Es el primer papa que hace una encíclica que se dedica a la ecología, o sea, dándole importancia vinculada a la fe cristiana. Me parece que hay una cantidad de pequeñas y grandes señales en su papado que van en ese sentido. El presidente argentino Javier Milei lamentó el fallecimiento del Papa Francisco y decretó 7 días de duelo nacional. La decisión presidencial se toma en medio de los debates generados por su decisión de no visitar su país durante el pontificado y el relacionamiento que mantuvo con los distintos gobiernos. El vocero presidencial argentino Manuel Adorni anunció por redes sociales que el presidente Javier Milei decidió decretar 7 días de duelo por la muerte del Papa Francisco, a quien el mandatario despidió agradeciendo que, a pesar de las diferencias, haber podido conocerlo en su bondad fue un verdadero honor. Durante el duelo, que durará hasta el próximo lunes 28 de abril, la bandera nacional argentina permanecerá izada a media asta en cada uno de los edificios públicos y se suspenderán los actos oficiales. Sin embargo, y aunque los argentinos sentían orgullo de que Jorge Bergoglio fuera el primer papa latinoamericano, su reticencia a visitar el país como sumo pontífice, algo que finalmente nunca sucedió, generó polémicas a nivel social, pero también político. Mientras algunos asociaban su imagen al peronismo, a pesar de los vaivenes de una relación compleja con el kirchnerismo, y otros cuestionaban episodios durante la dictadura, allegados a Francisco sostienen que no quería visitar Argentina para que su presencia no fuera utilizada políticamente. Según una encuesta del Pew Research Center, el orgullo inicial que sentía la mayoría de los argentinos con el paso de los años fue dando lugar al desencanto, ya que la imagen favorable del pontífice en su propio país pasó de 91% en 2013 a 64% en 2024, con una fuerte suba de las opiniones negativas que pasaron del 3% al 30%, y es de los 6 países latinoamericanos sondeados en el que registró una mayor caída. Ahora recibimos a nuestro periodista Eduardo Delgado. Hay novedades en materias políticas también. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Así es, hace minutos comenzó el secretariado ejecutivo del Frente Amplio, con varios temas en agenda. 2 de los principales es la marcha de las campañas en los distintos departamentos por las elecciones que se vienen en mayo y también la situación generada tras la renuncia de Cecilia Cairo como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y sobre este tema, justamente más temprano, también hubo reunión del Comité Ejecutivo del MPP, el sector al que pertenece Cairo, y que ella misma concurrió a esta reunión donde se analizó los 2 temas que mencionamos anteriormente, las elecciones departamentales y la renuncia de la ahora ex secretaria de Estado a ese cargo. Es la reunión habitual de todos los lunes del Ejecutivo del NPP, pero tuvo la particularidad que además de recibir a Cairo, el sector definía quién será la persona que proponen para ocupar esta Secretaría de Estado. Si bien el nombre que suena más fuerte es el de Tamara Paseiro, aún no se ha oficializado justamente este nombre y sigue esperándose que se defina quién es la nueva ministra de Vivienda en el país. Se prevé que sería mañana en el Consejo de Ministros presidido por Yamandu Orsi que finalmente se oficializará justamente quién es la nueva ministra de Vivienda. Cecilia Cairo sí lo que hizo ayer fue recorrer la Feria del Cerro, subió un video a su cuenta de Instagram donde se muestran partes de diferentes contactos que tuvo con vecinos de la zona. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo camino. También Rosina se refirió a este tema el presidente, justamente a Yamandu Orsi, de quien se aguarda que haya novedades mañana en el Consejo de Ministros que él encabezará. Escuchamos y vemos lo que dijo el mandatario sobre la situación generada por la renuncia de Cecilia Cairo. Bueno, un episodio que uno nunca espera, que no es grato, pero que se pudo resolver de manera correcta. ¿Qué tuvo que hacer para resolverlo, presidente? No, digo, ya está, ya pasó. Está bien, pero en principio la ministra no quería renunciar. ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Hubo negociaciones? Ocurren hechos, ocurren circunstancias que después la política va agregándole y va perfilando las situaciones. Después hay que estar resolviendo sobre la marcha cuál es la mejor salida, cuál es la mejor forma de avanzar. Pero en pocos días se resolvió. Yo creo que no hay mucho que explicar. Ya la situación y las circunstancias como se fueron dando explican todo. No hay mucho más que decir. Todo lo que agreguemos no contribuye en nada. Es una irregularidad que trajo las consecuencias que trajo. Si ella no hubiera renunciado, ¿usted lo hubiera sacado? No, lo que pasa es que las cosas no se dan y no lo podemos imaginar que hubiese pasado. Sí, vamos tomando la decisión a medida que va avanzando las horas, siempre en contacto con los protagonistas, en este caso con la exministra, y fue fluyendo como la realidad política iba marcando, y bueno. Hay que agregarte, Rosina, que al cierre de la reunión del Comité Ejecutivo del NPP hizo declaraciones el senador Daniel Cayani, que justamente pertenece a este sector. Fue en sintonía con lo que dijo Yamandu Orsi, de dar por cerrado el tema de la renuncia de la ministra, ahora exministra Cecilia Cairo, al frente de la Secretaría de Vivienda. Si bien señalaron y destacaron la militancia de Cairo y que hubiesen deseado que continuara en ese cargo durante toda esta administración. Además, sumó a estos puntos Cayani de que Cairo se sumará a la campaña de la departamental en Montevideo y luego asumirá su banca de diputados justamente por la capital que ganó en la pasada elección. Muchas gracias, Eduardo. Vinculado a este tema, la diputada del MPP, Sandra Nedov, compañera del sector de Cecilia Cairo, afirmó que es la ex ministra de Vivienda la que tiene que resolver si regresa o no a la Cámara de Diputados. Esta semana estamos abocados a seguir con la campaña departamental y municipal y bueno, estamos trabajando en el territorio. Un día que nos tocó trabajar como agrupación en el Prado, pero no, en realidad no me he comunicado de ninguna manera con ella. Creo que es ella la que lo tiene que resolver. Ella en principio dijo que sería lo más fácil volver a diputados, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es algo que hay que procesar anímicamente, digo, ¿no? Y bueno, y habrá que ver si vuelve, si será ahora, si será más adelante. Volver puede volver. Como integrante del sector de Cairo, ¿qué evaluación hace de lo ocurrido? Bueno, en realidad nosotros no nos hemos reunido todavía porque nosotros tenemos reunión de bancada los lunes, vamos a tener reunión el lunes de la semana que viene, nosotros por ahora no nos hemos reunido, estamos siguiendo, como les decía, con el proceso de campaña. Estamos trabajando cada uno en nuestras agrupaciones, en nuestras zonas, y no nos hemos reunido. Tampoco yo integro el Ejecutivo Departamental, no integro la Dirección Nacional, o sea que hay información que nosotros no manejamos. El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, calificó como un error personal la no regularización de su casa por parte de la ex ministra de Vivienda, Cecilia Cairo. Creo que declaró lo que era previsible, ¿verdad? Que hay responsabilidades políticas y hay una responsabilidad institucional que por supuesto tiene como eje la renuncia de la exministra Cecilia Cairo, que asumió su responsabilidad y que cuidó al gobierno haciéndose cargo de un error personal, y el presidente también asumiendo su responsabilidad institucional, más allá seguramente de lo doloroso que le pudo resultar tomar esta decisión con la compañera. Para mí ya también, al igual que lo planteó el presidente Orsi, es un tema saldado y seguimos mirando para adelante. El presidente Orsi también hacía hincapié en que de alguna manera esto ponía sobre la mesa el tema pendiente de la regularización, a tratar en el Consejo de Ministros, decía él. ¿Entiende que la Intendencia tiene que aumentar la rigurosidad de sus controles sobre las propiedades? La Intendencia tiene que fiscalizar, por supuesto,
pero tengamos en cuenta que la Intendencia no tiene los nombres de las personas a la hora de ver el estado de situación, sino de los padrones, ¿verdad? Pero en todo caso no creo que esto sea un tema que se derive de la situación planteada. Acá hay un error de índole personal y bueno, no es desde ahí que en todo caso hay que tomar medidas desde la Intendencia. El Ministerio de Defensa sancionó con arresto a rigor al comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, y a otros altos oficiales de la cúpula de esa fuerza por irregularidades detectadas en la adquisición de 2 patrulleras oceánicas durante la anterior administración. Las actuales autoridades de la cartera han sido críticas del proceso de compra y el contrato firmado con el astillero español Cardama. La decisión de la ministra de Defensa, Sandra Lasso, se tomó en el marco de las investigaciones sobre el proceso de compra de 2 patrulleras oceánicas por 82 millones de euros, encomendado por la administración anterior al astillero español Cardama. Según la información que adelantó el periodista Eduardo Preve en X, los oficiales recibirán sanciones de arresto a rigor por faltas graves. Además del comandante en jefe de la Armada, estarían sancionados oficiales con responsabilidades en finanzas y en el seguimiento del proyecto de construcción. A principios de abril, una delegación de la firma española se reunió en Uruguay con representantes del ministerio, que señalaron que la adjudicación tuvo grandes debilidades e incumplimientos, tanto de la empresa como del gobierno anterior. La sanción a los oficiales es una de las primeras medidas que toma la titular de Defensa, tras recibir el informe del Grupo Ministerial de Seguimiento al Proyecto. De acuerdo con las fuentes oficiales consultadas por MBD Noticias, todas las posibilidades están arriba de la mesa, incluso discontinuar el contrato. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 19 grados a esta hora. En el ámbito político, la candidata a la Intendencia de San José por el Frente Amplio, María Noel Battaglino, es optimista sobre la resolución del Gobierno Nacional para frenar la construcción del proyecto Neptuno, que según dijo afectaría las mejores tierras del país. Battaglino señaló que la administración del Partido Nacional a nivel departamental fue una gestión de escritorio y le faltó cercanía con la gente. Además, destacó que mejorar la movilidad metropolitana va a ser otra de las prioridades de una futura gestión frente amplista de San José, tema que estuvo en el diálogo con la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, esta mañana. Con una diferencia de 10.000 votos sobre el Partido Nacional en las elecciones de octubre en San José, el Frente Amplio aspira a ocupar el sillón departamental en un bastión tradicionalmente blanco. El Frente Amplio departamental viene en un proceso que es, entendemos, desde acumulación de un trabajo permanente en el territorio, de cercanía con la población, y justamente en las elecciones nacionales tuvimos ese buen resultado que obviamente nos abre mucho optimismo. Battaglino dice que los vecinos reclaman mejoras en caminería rural, veredas, iluminación y gestión de residuos e insiste en la necesidad de defender el territorio ante la construcción de la planta potabilizadora en Arasatí, donde no se escuchó a la población. No hubo un compromiso de defender nuestras tierras y nuestra gente. San José tiene sobre la zona del eje de Ruta 1 de las tierras más ricas del país. Desde el Frente Amplio y en lo particular cada candidatura, su rechazo al proyecto. Entendemos que no soluciona el problema y que va a generar todo este impacto negativo en la zona. Y actualmente lo que estamos es, esperando con esperanza realmente de que esta negociación llegue a buen destino. Confiamos en que hay un compromiso con atender estas demandas. El Frente Amplio se presenta en San José con un programa único y 3 candidaturas: Federico Diana, Ofelia Umpierres y María Noel Battaglino. La gestión actual fue una gestión de escritorio. Faltó recorrida de territorio, faltó estar cercanos a las necesidades de la gente. Hubo acciones que no se desarrollaron, que las personas estaban necesitando. El centro de la gestión debe ser la necesidad de la población y no que los números cierren para disminuir un déficit que ha sido como el gran objetivo que se ha planteado en esta administración. El candidato a la Intendencia de Canelones por el Frente Amplio, Francisco Leniani, recorrió este fin de semana el balneario La Floresta, las criollas del Roosevelt, y participó del acto de lanzamiento de la lista 1303. El exsecretario de la Intendencia de Canelones dijo que su gobierno va a priorizar las políticas del ABC, pero sin descuidar los asuntos sociales. Hay sectores con mayor musculatura y estructura y recursos, pero todos estamos en el mismo grado de importancia en el frente.
Todos aportamos nuestro granito de arena para que las cosas salgan. El gobierno departamental solo se tiene que dedicar al ABC, se lo hemos escuchado a candidatos de la oposición. Lo tenemos que hacer, lo tenemos que resolver bien, pero los cometidos del gobierno departamental hace años que no se acotan al ABC. ¿O no vamos a invertir en cultura? Por supuesto que sí. Nosotros apoyamos más de 100 fiestas en el departamento, que la visitan 200.000 personas, cada una con su sello identitario de acuerdo al municipio que toquemos. ¿O no tenemos que atender a las mujeres víctimas de violencia basada en género? Nos plantean, invierten en gastos superfluos como en temas de derecho, de género, derecho humano. Jamás vamos a sacar la máquina del batallón 14 hasta no dar la vuelta a las 17 hectáreas que nos quedan dar vuelta y llevarla a otro lado donde las tengamos que llevar. Lógico. Candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Salvador Esqueloto, se refirió al programa de gobierno y a las personas que aún no definieron su voto. Esqueloto dijo que hay que intensificar la campaña pensando en el electorado indeciso y difundir las propuestas del programa. Yo creo que todavía una parte importante del electorado no tiene presente la inminencia del día de las elecciones departamentales y municipales. Yo creo que al frente en este momento nos está faltando instalar un poco más de propuesta y de entusiasmo, buscando alinear los 19 gobiernos departamentales, que es lo que estamos disputando, y todos los gobiernos municipales con el ciclo de cambios que ha empezado en el país. Y para Montevideo es una oportunidad, es realmente una oportunidad de participar de una segunda generación de reformas, de un momento de un nuevo ciclo progresista en el cual Montevideo tiene que proyectarse urbanísticamente hacia el futuro, con más inversión pública, con más inversión privada, con mejor desarrollo cultural, con nuevos espacios públicos y con proyectos urbanos que sean como guía para activar la ciudad hacia el siglo XXI y fundamentalmente a la segunda mitad del siglo XXI. Al menos en 6 departamentos hay dirigentes y candidatos del Partido Colorado a la Junta y a las intendencias que apoyan a los candidatos blancos dentro de la coalición republicana o que directamente compiten bajo el lema del Partido Nacional. Esto pese a que la declaración final de la Convención Nacional reunida el 15 de marzo exhortó a no hacerlo. Entre los departamentos en los cuales se da esta situación está Rocha, uno de los 3 en los que blancos, colorados, cabildantes e independientes se presentan por primera vez bajo el lema Coalición Republicana en las departamentales del 11 de mayo. Uno de los casos involucra al dirigente colorado y edil Rafael de León, electo en 2020 por la lista 600, que encabeza en esta oportunidad la lista blanca 40410, mientras que el también colorado Eduardo Piri se candidatea a la intendencia, pero con la lista 712 del Partido Nacional, aunque el color que la identifica es el rojo. En Salto, otro de los departamentos en los que competirá el lema Coalición Republicana, el dirigente colorado de Vamos Uruguay, Enzo Paique, abrió lista en apoyo al candidato blanco Carlos Albizu, al tiempo que también hay situaciones similares en Maldonado, con dirigentes colorados que se alinearon detrás de Miguel Abella, el candidato blanco que responde al intendente Enrique Antía. Otros casos se dan en Paysandú, donde, por ejemplo, el ex diputado colorado Juan Carlos Moreno apoya al candidato a intendente Jorge Larrañaga Vidal, y en Tacuarembó, donde el dirigente Santiago Díaz Viana, candidato a diputado en octubre con la lista 1125, respalda ahora al candidato a la reelección el nacionalista Wilson Esquerra. Consultado sobre este tema, el joven dirigente del Partido Colorado y también de COFE, Ramiro Tafernaberri, lamentó la actitud de sus correligionarios. Advirtió que con estas decisiones de este tipo el partido tiende a desaparecer y comparó la situación actual con la de los años 1970, cuando sectores del vallismo se unieron al Frente Amplio desde su fundación. Yo creo que es algo que perjudica al partido, a los intereses partidarios, y que dibuja la bandera y la divisa colorada, y eso lleva a es como el último eslabón de una cadena que lo que va a hacer es que se destruya el partido. Yo creo que el final va a ser ese, tristemente, y que el partido debe reconstruirse a otro lugar. Porque como dice Sanguinetti, Sanguinetti argumenta esto de las coaliciones con el bipartidismo fuerte que tuvo el Uruguay durante toda su historia. Pero lo que voy a Sanguinetti es que también surgen terceros movimientos en la historia del Uruguay, como surgió el Frente Amplio. Es un partido que se funda tras el descontento en el Partido Colorado de muchos vallistas que, ante el crecimiento de Pacheco Areco y de fuerzas de derecha, deciden crear el Frente Amplio.
Y bueno, el Partido Colorado se tiene que reconstruir como tercer movimiento desde ahí, desde sus bases originarias y vallistas. No puede unirse un partido claramente que está a la derecha de la sociedad, como el Partido Nacional históricamente, que se opuso al voto femenino, se opuso al matrimonio igualitario, se opuso a cualquier legalización de drogas, se opuso a la ley trans, a todo proyecto que sea de vanguardia, se opone el Partido Nacional. El Partido Colorado no puede estar unido a eso porque no representa las bases ideológicas vallistas, no representan eso. Fue vandalizado el memorial del maestro Julio Castro, ubicado en el balneario Salinas. La placa que forma parte del circuito de la memoria del balneario fue intervenida con una esvástica. El hallazgo ocurrió el sábado por la mañana, cuando Araceli Roel, una de las integrantes de la Comisión Sitio de Memoria Julio Castro y vecina de la zona, pasó por donde se encuentra el memorial, en la plaza que lleva el nombre del maestro, ubicada en las calles Mamboretá y Río Paraná, en Salinas. La placa, inaugurada en 2017 como parte del circuito de memoria de ese balneario, recuerda al educador y periodista detenido desaparecido durante la dictadura militar por 34 años hasta 2011, cuando sus restos fueron hallados en el Batallón 14 de Toledo. Hace tiempo que lo vienen vandalizando, lo arreglamos, lo vandalizamos, pero nunca con una esvástica nazi. Ya no. Porque hay vandalismo y hay vandalismo. ¿Tá? Salinas, el circuito de Salinas tiene 14 mojones con 27 historias de qué fue lo que pasó desde 1968 a 1985 en este territorio. Las cosas duras que pasaron, pero también la resistencia del pueblo de Salinas ante todas esas barbaridades. Hay historias duras, pero hay historias preciosas. Entonces, historias preciosas de resistencia, de cómo se ayudaban los vecinos y las vecinas, aunque no pensaran políticamente igual. En los circuitos de la memoria, que está la historia contada en un muro todo de cemento, ¿viste? Vienen los artistas callejeros, los grafiteros, y te pintan el muro, pero las historias no las tocan. Ante este episodio, ADEMU Montevideo emitió un comunicado en el que reafirman la convicción de que niños y niñas de la escuela pública tienen derecho a saber lo ocurrido en los 12 años de la dictadura y el papel del pueblo en la resistencia para derrocar el fascismo y recuperar la democracia. Seguimos en tema porque en este marco, desde la Comisión Maestro Julio Castro, van a denunciar el caso a la Comisión Nacional de Sitios de Memoria y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Para la activista Araceli Roel, tiene su peso que el acto de vandalismo se diera en la ciudad de la que proviene el presidente Yamandu Orsi y que sea contra un maestro de la escuela pública. El tema que justo nos agarró en una semana donde yo estoy tratando de buscar más información, porque en esa plaza no hay cámaras, como en muchos lados acá no hay cámaras, ¿no? Entonces habría que averiguar si algún vecino tiene alguna cámara que dé para... que no es tan fácil. ¿No lo tendría que hacer un fiscal eso, y no ustedes? Yo creo que lo tendría que hacer un fiscal. Lo lógico sería que el propio Estado sea el que... porque para algo también, yo lo voy a mandar también a la Comisión Nacional de Sitios de Memoria, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Yo tengo que reconocer, hoy por hoy, esta es la ciudad del presidente de la República. También todo me parece demasiado grave todo ya. Porque no es solamente una esvástica, le taparon la cara con, no sé si de alquitrán, no sé con qué, al maestro Julio Castro. Con lo que significa la educación pública en este país. Este lunes se va a realizar un acto en memoria de los 51 años del asesinato de Diana Maidanig, Laura Raggio y Silvia Reyes, conocidas como las Muchachas de Abril, organizado por la comisión respectiva y por la Asociación de Expresas y Presos Políticos, Crisol. El homenaje va a tener lugar en la calle Mariano Soler, 3098 bis, sitio donde fueron asesinadas por un operativo conjunto de Fuerzas Armadas y la policía en 1974, a 10 meses de consumado el golpe de Estado.
Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y les contamos que el sábado terminó la 43ª edición del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay de Cinemateca en una ceremonia que se llevó a cabo en la Sala Citarrosa y contó con la presencia de realizadores, jurados, prensa y público, y se dieron a conocer los ganadores de las distintas competencias. La rumana Continental de Radu Jude fue elegida como la mejor película del festival, que desde décadas es ya un clásico de la Semana de Turismo y el festival de cine más importante del año en el país. En la competencia internacional de largometrajes, el gran premio del jurado fue para Cow by the Tigers, película china dirigida por Jia Sang-ke. El premio a mejor dirección fue compartido entre Albert Serra, por Tardes de Soledad, y Alain Giraudier, por Misericordia, películas de coproducción de España, Francia y Portugal. En la competencia iberoamericana de largometrajes, la ganadora fue La memoria de las mariposas de Perú y Portugal del año 2025, de la directora Tatiana Fuentes Sadowski, y menciones especiales para En la alcoba del sultán, coproducción de España y Francia del año 2024, del director Javier Rebollo, y Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, una película de Argentina, España y Uruguay del 2024, del director Hernán Rosselli. La mejor película de nuevos realizadores fue para Good One, de Estados Unidos, del año 2024, de India Donaldson. En tanto que la mejor película de la competencia de derechos humanos fue para Afel Film, de Kamal Al-Fajari, una coproducción palestina de Alemania y Qatar del año 2004. El mejor largometraje infantil fue para A naturaleza das cosas invisibles, una producción de Brasil y Chile del año 2025, de la directora Rafaela Carmelo. Mejor cortometraje de la competencia internacional fue para Al Sol, lejos del centro, de Chile, del año 2024, dirigido por Pascal Viveros y Luciana Merino. Se realizó este domingo la ceremonia de clausura de la Semana Criolla, que contó con la participación del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, quien destacó los más de 200.000 visitantes que participaron de la fiesta. Estamos cerrando arriba de los 200.000 personas hoy de visitantes. Mañana estaremos viendo los números finales, pero el detalle, pero estamos en 200.000 personas. Eso es un buen número. Está algo de lo que son las criollas de los últimos años. Hubo alguna con un poco más de número que llegó hasta las 220.000, pero me parece que 200.000 personas por el ruedo es un muy buen número como para poder plantear que esto es una alternativa que puede invitar muchos montevideanas y montevideanos que quedaron en la ciudad, como este público tanto del resto del país como extranjeros que también se encuentran en Montevideo. El intendente de Montevideo habló de la reglamentación de las criollas que está aprobada y el gobierno dejó en suspenso. La reglamentación está postergada en su aplicación. Nosotros queríamos llegar, nosotros estábamos trabajando y trabajamos para poder cumplir la reglamentación como si estuviese vigente, porque nos parece que es una buena reglamentación en términos de las condiciones de bienestar animal. Después le corresponderá al Poder Ejecutivo ver cuándo se aplica. Nosotros estamos dispuestos a seguir mejorando nuestros protocolos, haya una norma nacional o no. Si no la hay, seguiremos trabajando Intendencia con el Instituto de Bienestar Animal, con la facultad, con las organizaciones que quieran sumarse a la discusión sobre el tema de protección para este tipo de actividades y de esa manera mejorar las condiciones y los protocolos. Si tenemos norma de Poder Ejecutivo, a nosotros nos parece bien y nos parece que es un elemento a cumplir. Si no la hay, seguiremos trabajando para hacerla en los criterios que estaba planteada la norma que hoy está suspendida, porque entendemos que es buena para el desarrollo de la actividad. Uruguay recibió unas 270.000 visitantes en Semana de Turismo, según la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior. Entre el viernes 11 y el domingo 20 de abril ingresaron a nuestro país 148.836 uruguayos, 77.789 argentinos, 21.380 brasileños, 2.026 estadounidenses y 1.948 paraguayos. Colonia fue el punto de mayor ingreso al país, seguido por Paysandú, Fraiventos, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y Río Branco. Además, en el Chuy se registraron 25.462 ingresos, Salto 25.438, el puerto de Montevideo 13.676, Rivera 9.269 personas y otros puntos 9.279 personas. Menos fueron los egresos registrados en la semana, ya que salieron 253.000 personas. La mayoría de ellas se fueron por Colonia, seguido de Paysandú, el Aeropuerto Internacional de Carrasco y Fraiventos.
Nos vamos, volvemos a las 18:55 en la edición central de MBD Noticias. Mañana a las 8, la primera edición. Que pasen muy bien. El presidente de la República, Yamandu Orsi, destacó que el Papa Francisco dejó una huella nítida y un camino a seguir. En un saludo a través de su cuenta de X, el mandatario destacó que el Papa se fue quizás al momento en el que el mundo más lo necesitaba. Hombre de fe y compromiso, su Orsi. El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dijo que la muerte del obispo es una gran pérdida para la Iglesia y anunció que el próximo miércoles a la hora 17 en la Radio Metropolitana, los obispos de Uruguay celebrarán la Santa Misa de funeral para el no descanso del pontífice. El Ministerio de Defensa unó con arresto a rigor al comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, y a otros altos oficiales de esa fuerza por irregularidades detectadas en la adquisición de 2 patrulleras Oceanic durante la anterior administración. La candidata a la Intendencia de San José por el Frente Amplio, Mariano Elba Taglino, se reunió esta mañana con la ministra de Transporte, Lucia Berri, para intercambiar sobre las prioridades de la movilidad metropolitana en una posible antiamplista de San José. A 51 años del asesinato de Diana Maidanek Carrascio y Silvia Reyes, conocidas como las Muchachas de Abril, se realizó a la hora 18 un acto en el sitio donde fueron víctimas de un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la policía en 1974, a 10 meses de consumado el golpe de Estado. Se realizó este domingo la ceremonia de clausura de la 98ª Semana Criolla, que contó con la participación del intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, quien destacó los más de 200 visitantes que participaron de la fiesta. El Papa Francisco falleció este lunes en Roma a la edad de 88 años. Jorge Mario Bergoglio, pontífice, 13 de marzo de 2013, sucedió a Benedicto XVI y se convirtió en el primer latinoamericano, argentino y jesuita.